Paz de Cristo, estimados amigos y hermanos que nos acompañan una vez más en este estudio que voy a compartir el día de hoy con ustedes. Se trata del estudio número 5 de esta serie que se titula Árboles de Justicia, la cual he estado compartiendo por algún tiempo con ustedes. Y pues como dije, este es el estudio número 5, lo cual quiere decir que tenemos otros 4 más que ya he compartido con ustedes, los cuales pueden encontrar aquí por medio de YouTube y Facebook. Por si esta es la primera vez que usted se conecta con nosotros, le aconsejo que busque los otros estudios, primero, segundo, tercero y cuarto, que los estudie para que pueda llevar toda la serie completa, ¿verdad? Y pues como les compartía con ustedes, es el número 5, el cual se titula El hombre nacido de nuevo. Amén. Y quiero compartir esta lección con ustedes una vez más. Y pues quiero darle gracias a Dios también por permitirnos estar aquí. Y quiero iniciar con una escritura que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 2 al 4, ¿verdad? Una vez más quiero recomendarle, quiero animarle a que traiga su Biblia, que nos acompañe con su Biblia y que usted vaya leyendo las escrituras que vamos a estar citando en este estudio, para que usted pueda comprobar, ¿verdad?, que lo que estamos hablando no viene de mí, sino viene de la palabra de Dios. Amén. Y pues quiero animarle una vez más a que tenga su Biblia con usted a la mano aquí. Y vamos a entrar a lo que es el estudio. Voy a leer la escritura que ya cité y dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Voy a iniciar con una oración y vamos a darle gracias al Señor en esta tarde. Amén. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por esta bendición que nos das de poder conectarnos a través de estos medios, Señor, los cuales pido yo, Señor, que tú bendigas a todo aquel que mire este estudio, Señor, que tú le hables, Señor, que tú abras su entendimiento, Padre, y que tú seas quien toque su corazón, Señor, Padre, para que pueda entender este estudio, que pueda aprender, Señor, algo de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor, por esta bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues el estudio se titula El hombre nacido de nuevo 2, segunda parte, perdón. Amén. Y pues vamos a seguir adelante con nuestro tema. El hablar en lenguas, que es el tema de esta tarde, es lo que vamos a estar compartiendo. Es la evidencia inicial de haber sido bautizado por el Espíritu, por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y este es de lo que estamos hablando el día de hoy, ¿verdad? Que el hombre necesita ser bautizado en el Espíritu Santo. En la lección pasada aprendimos que el hombre necesita ser bautizado en agua. Amén. Ahora, en esta tarde vamos a aprender que el hombre necesita ser bautizado en el Espíritu Santo y que debe de haber una evidencia. Amén. Y esa evidencia es el hablar en otras lenguas. Como ya lo compartimos en la escritura que leí, que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 2 al 4, ¿verdad? Ahí nos habla claramente la escritura, ¿verdad? Que dice que de repente vino del cielo un estruendo. Amén. Algo se oyó, algo fuerte se oyó, algo que hizo temblar donde estaban todos unidos allí. Amén. Y dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Todos los que estaban ahí reunidos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, en una lengua que era una lengua extraña, ¿verdad? Unos sonidos extraños que todos los que estaban allí empezaron a hacer. Amén. Y pues vamos a ver, según la escritura, qué es lo que estaba pasando en ese lugar. Amén. Porque esta escritura nos está hablando en el libro de los Hechos, lo cual significa que es
en el Nuevo Testamento, y que está hablando de los apóstoles, los discípulos, todos estaban ahí reunidos, amén. Y pues ahí fue donde inició la iglesia, amén. Ahí fue donde se presentaron todos los discípulos, estaban unidos, y el Señor los llenó con el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, dice el estudio de hoy que el recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas se ha conocido como la experiencia pentecostal. Esto es porque Dios derramó de su Espíritu sobre 120 personas en el día de la fiesta llamado Pentecostés. Amén. Estamos hablando de este pasaje bíblico que acabamos de leer en el libro de los Hechos. Amén. Y la palabra Pentecostés significa 50 días de la Pascua. Fue la celebración de la entrega de la ley de Moisés, de la ley de Dios a Moisés en el monte Sinaí, exactamente 50 días después de la Pascua. Amén. Ese fue un evento que sucedió allí, ¿verdad? La Pascua fue la liberación, fue la liberación y la celebración, amén, del pueblo de Israel. Amén. Entonces, 50 días después de ese hecho, viene la entrega de la ley de Dios a Moisés. Amén. Imagínense qué revelación, toda la revelación que el Señor le dio a Moisés cuando él estuvo ahí con él. Amén. Y entonces ahí también le dio la ley de Dios para el pueblo de Israel. Amén. Es también la celebración de la Pascua cuando se recuerda el sacrificio del Cordero de Dios. Amén. Que vino a este mundo y que dio su vida por cada uno de nosotros. Amén. Dios habló a través del profeta Jeremías diciendo en el libro de Jeremías 31, 33 y 34, dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré de mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más a ninguno su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Amén. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios en el libro de Jeremías. Y luego en el Nuevo Testamento se repite una vez más la escritura. El escritor a los hebreos repite esta misma escritura. Amén. Enseñando que va a venir, ¿verdad?, el pacto que el Señor hizo con la casa de Israel. Amén. Es interesante notar que el día del Pentecostés, o sea, 50 días después de que Cristo fue crucificado, Dios en verdad escribió sus leyes en la mente y el corazón de su pueblo. En el primer pacto la ley se escribió en piedra y por la mano de Dios estando en el monte Sinaí. En el segundo pacto la ley es esculpido en el corazón a través del llenamiento del Espíritu Santo, estando en el aposento alto. Amén. Esta es la palabra de Dios que vino de parte de Dios al profeta Jeremías, y se cumple cuando el Señor Jesucristo está en este mundo y que es crucificado, y luego Él les hace la promesa también a su iglesia, a sus discípulos. Amén. Y entonces es cuando viene y se escribe la ley ahora en el corazón. El pacto, el nuevo pacto, es escrito ahora en el corazón por medio del llenamiento del Espíritu Santo. Amén. Una promesa de parte de Dios que Dios estuvo prometiendo desde el Antiguo Testamento y que es cumplido en el Nuevo Testamento. Aleluya. Isaías también profetizó de esta experiencia. El profeta Isaías es
parte del Antiguo Testamento, y nos dice la Escritura en el capítulo 28, versículos 9 al 12, dice: ¿a quién se enseñará ciencia, o a quién se hará entender doctrina? Dice: a los destetados, a los arrancados de pecho, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, da el reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Amén. El profeta Isaías lo describió de esta manera: el hablar en otras lenguas como lengua de tartamudo o lengua extraña. Amén. Así es como él lo profetizó. Amén. Y luego el Señor vino a cumplirlo en el Nuevo Testamento. Amén. Y también nos lo recuerda, dice que el Espíritu Santo sería el que nos vendría a dar la guía. Amén. Y eso nos cita en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 13. Amén. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. El Señor nos lo recordó. Amén. Él dijo que el Espíritu Santo iba a venir y Él nos iba a guiar. Amén. Él nos iba a hablar, y no sus propias palabras, sino todo lo que se le iban a decir, que Él nos hablara. El profeta Joel también habló del derramamiento del Espíritu Santo. Amén. En Joel 2:28 nos dice la palabra de Dios: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestras jóvenes verán visiones. Amén. Esta es la profecía del profeta Joel. Amén. Que nos habla de que iban a recibir también el derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Y luego vienen las escrituras en el Nuevo Testamento, donde dice a la palabra de Dios en Juan 3, 5 al 8: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiera, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pues es necesario recibir el Espíritu Santo. Mire, aquí tenemos una pregunta. ¿Es necesario recibir el Espíritu Santo? Bueno, lo acabamos de ver en la escritura que acabamos de leer. Amén. Y dice, aquí está una vez más en Juan 3:5, dice: es necesario nacer del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Amén. Porque ahí lo dice la palabra: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de Espíritu. Amén. La palabra de Dios nos lo está aclarando, nos lo está enseñando. Amén. Que es necesario. Amén. Y luego muchas veces por ahí se nos ocurre decir: bueno, pero es que a mí no me gusta esta forma. Amén. No me siento cómodo, no me siento a gusto, ¿verdad? Cuando de repente escuchamos que alguien empieza a hablar en lenguas, ¿verdad? Y que se nos aconseja que busquemos el hablar en lenguas. Muchas veces decimos: es que eso a mí no me gusta. Aleluya. Bueno, déjeme leer esta escritura que dice aquí en Juan 7:38. Dice: el que cree en mí, como dice la escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Amén.
pero quiero enfocarme en la primera parte. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos de creer como dice la palabra de Dios. Amén. Y en la escritura anterior leímos que dice el Señor que de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Entonces, aunque no nos guste, debemos de mantenernos en el orden que el Señor lo ha establecido. Amén. El Señor dijo que es necesario que nazcamos del Espíritu, que tenemos que recibir el Espíritu Santo, tenemos que hablar en otras lenguas, amén, y así nos lo declara la palabra de Dios. Entonces nosotros por obediencia debemos de buscar el ser llenos del Espíritu Santo, debemos de nacer de nuevo en el Espíritu, amén, debemos de hablar en otras lenguas, aleluya, debemos de recibir ese bautismo. Amén, porque la Escritura dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. Ya no es como yo digo, es como dice la Escritura. Amén. Y luego dice la palabra de Dios, dice en el libro de Juan 14, 16 y 17, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. Para que esté con vosotros para siempre. Aleluya. Y esa es la promesa del Señor, amén, que nos va a dar el Consolador, y Él es el que va a estar con nosotros, Él es el que nos va a guiar, como ya lo leímos también, amén. Dice también en Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Es necesario tener el Espíritu Santo, hermanos, porque Él es el que nos va a enseñar, ¿verdad? Él es el que nos va a guiar. Él es el que nos va a enseñar todas las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Hacia dónde nos tenemos que dirigir, los caminos, los pasos que debemos de tomar. Amén. Aleluya. Y por eso es que nosotros debemos de aceptar, de recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. El Señor instruyó a los discípulos que esperasen en Jerusalén para recibir el poder de lo alto. Amén. Que no salieran a predicar hasta ser embestidos de lo alto, del poder. Amén. Dice la palabra de Dios en Lucas 24, 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Amén. Iba a venir un poder enorme, hermanos, que los iba a llenar, que los iba a enforzar. Amén. Tal vez muchas veces tenemos temor de salir, de ir a lugares, de hacer cosas. Amén. Recuérdense que cuando vino la persecución, ¿verdad?, que vinieron y arrestaron a Jesús, todos los discípulos se desaparecieron. Amén. ¿Por qué? Porque no tenían ese poder todavía. No tenían esa autoridad, ¿verdad? No habían sido llenos del Espíritu Santo. Simplemente habían aprendido lo que Jesús les había dicho, pero no lo habían puesto en práctica todavía. Amén. Por eso es que el Señor les dijo que no salieran a ningún lado, que se estuvieran juntos hasta que fueran llenos, hasta que fueran investidos del poder de lo alto. Amén. Y luego viene la promesa también en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjese lo que el ser llenos del Espíritu Santo provoca en cada uno de nosotros. Amén. Que vamos a recibir poder, dice la palabra de Dios. Amén. Y vamos a ser embestidos y vamos a ser testigos. Amén. Y cuando esto vino a los discípulos, a los apóstoles, amén, ya no tenían temor, ya no se estuvieron escondiendo, ¿verdad? Estaban ahí reunidos, pero cuando vino el poder del Espíritu Santo,
ellos salieron y empezaron a predicar la palabra de Dios con poder. Y muchas personas fueron cambiadas, muchos fueron salvos, amén. Muchos vinieron al conocimiento del Señor, al camino de Dios. ¿Por qué? Porque estos hombres que no les interesaba si los estaban amenazando de muerte, amén. Ellos tenían la confianza en el Señor, ellos tenían el poder de Dios, amén. Y el Espíritu, porque el Espíritu Santo vino sobre ellos y los llenó de autoridad y los llenó de poder de lo alto, amén. No fue cualquier cosa lo que ellos recibieron, hermanos. Y esa es una promesa que Dios le hizo a ellos, a los apóstoles, amén. Pero es la misma promesa que le hace a usted y que me hace a mí, amén. Que necesitamos recibir el bautismo del Espíritu Santo, amén. Porque Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Ahora vamos a ir a lo que es ¿quiénes hablaron en lenguas? Amén. Y si es, porque necesitamos tener evidencias bíblicas, ¿verdad? Para poder creer, para que usted pueda creer en la palabra de Dios. Aquí dice, ¿hablan todos en lenguas cuando se recibe el Espíritu Santo? Lo tiene como en forma de pregunta, amén. Y pues la respuesta tiene que ser sí, amén, porque tiene que haber una evidencia, amén, la evidencia de hablar en lenguas cuando se recibe el Espíritu Santo, amén. Y ahí tenemos que los apóstoles hablaron en lenguas, amén, según en Hechos 2:38, ahí tenemos la escritura, ¿verdad? Y luego dice el versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Amén. Es una promesa para todos. Amén. Los apóstoles lo recibieron, usted también lo puede recibir. Amén. Y bueno, ahí dice que la madre de Jesús habló en lenguas, según el libro de los Hechos 1:14. Amén. Y pues ahí dice la escritura, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Quiere decir que ella estaba entre ellos, amén. Cuando fue el llenamiento del Espíritu Santo, ella estaba entre ellos y como la escritura dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo, entonces ahí se agrega también a María, la madre de Jesús. Amén. Entonces, dice también, los samaritanos hablaron en lenguas. Amén. Hablaron en lenguas, según Hechos 8:17. Usted puede buscar la escritura ahí en su Biblia. Amén. Pero de todos modos se la voy a leer. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos recibe el Espíritu Santo. Amén. Allí había una evidencia, ¿verdad? Alguien estaba mirando que cómo eran llenos del Espíritu Santo. Amén. Por eso esa es la evidencia, ¿verdad? Fueron llenos del Espíritu Santo y hubo una evidencia, que hablaban en lenguas. Amén. También tenemos otro pasaje bíblico que nos enseña dice Cornelio y su familia hablaron en lenguas. Amén. Ahí tenemos la escritura también en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 44. Dice la palabra de Dios, estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón.
y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Amén. Una vez más, ahí está la evidencia, amén, de que Cornelio y toda su familia, dice, fueron bautizados con el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Amén. Y entonces dice que les mandó bautizar en el nombre de Jesús y luego le rogaron que se quedase por algunos días. Ahí está la escritura, ¿verdad? En el libro de los Hechos. Usted lo puede verificar en su Biblia. Amén. Y esto no termina todavía aquí. Tenemos más evidencia. Amén. Y todo está en la palabra de Dios. También dice, los discípulos en Éfeso hablaron en lenguas. Ahí tenemos la escritura en Hechos 19, 6. Amén. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice, y habiéndoles, impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. Allí otra vez está la evidencia. Una vez más, ¿verdad? Podemos ver que los discípulos de Éfeso hablaron en lenguas. Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Amén. Ahí lo comprobamos con la palabra de Dios. También dice Pablo que él también habla en lenguas. Amén. Pablo habló en lenguas, según 1 Corintios 14, 18 y luego el 31 también. Amén. Palabras de Pablo, dice, doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros. Amén. Él también hablaba en lenguas. Amén. Entonces, ahí estamos mirando que todos hablaban en lenguas. Amén. Cuando eran llenos del Espíritu Santo. Entonces, aquí está la evidencia, hermanos. Esto es lo que nosotros debemos de creer. Esto es lo que debemos de seguir. Amén. Que la palabra de Dios nos dice que necesitamos hablar en lenguas. Amén. Esa es la evidencia, ¿verdad? Y una vez más le vuelvo a repetir. Tal vez usted pueda decir, es que no me gusta. No se oye bien, no se me hace que no puedo entender. Amén. Bueno, dice la palabra de Dios que el que habla en lenguas no habla a los hombres. Ahí tenemos la escritura en 1 Corintios 14, 2 y 5. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le puede entender. Aunque en espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Amén. Pues ahí está diciendo que el que habla en lenguas no es para que los demás les guste, amén, ni para que los demás lo entiendan, sino simplemente es para una comunicación entre usted y Dios. Amén. Y entonces nosotros debemos de seguir la palabra de Dios, que dice en Juan 7:38, una vez más se lo voy a repetir. Dice que el que cree en mí, como dice la escritura. Amén. Debemos de creer en Dios. Debemos de obedecer a Dios. Amén. Y ya, si no le gusta, hermano, hermana, amigo, amiga,
¿verdad? Pues es necesario que usted reciba el Espíritu Santo y que tenga la evidencia de hablar en otras lenguas. Amén. Y así lo estableció el Señor, y pues nosotros no venimos a contradecir, a pelear con el Señor, ¿verdad? Nosotros solamente estamos para buscarlo, para agradarle. Amén. El Señor lo estableció de esta forma, Él sabe por qué lo hizo. Amén. Nosotros solamente debemos ser obedientes a su palabra. Amén. Déjeme decirle que que usted sea lleno del Espíritu Santo y que permita que el Señor lo use y que pueda hablar en otras lenguas, ¿verdad? Usted ni siquiera va a sentir que está haciendo algo mal. Amén. Simplemente va a tener una relación con el Señor, ¿verdad? Una plática entre usted y el Señor, ¿verdad? Y entonces usted va a ser saciado. Usted va a descargar sus cargas sobre Él. Amén. Y el Señor lo va a ayudar. Amén. Entonces, pues esto es lo que es el tema de esta tarde, el ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Y la palabra de Dios dice que es necesario que nazcamos de nuevo en agua y en espíritu. Amén. Así es como me despido de ustedes en esta tarde. Quiero hacer una oración también para poder despedirnos. Amén. En el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias una vez más por esta oportunidad que me has dado, Señor, de poder compartir una vez más esta lección, Padre. Te doy gracias por la bendición, te doy gracias por la unción, Señor. Y yo pido, Señor, que sigas hablándonos, sigas usándonos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos y amigos, y con la ayuda del Señor nos miramos pronto. Hasta luego.